Hola, bienvenidos a una nueva transmisión de Vida Bogotá. De verdad nos emociona hartísimo que tú nos estés acompañando online. Y si es la primera vez que tú te estás conectando, te encontraste con algo de nosotros, nos encantaría conocerte. Ahí en el video que estás viendo, en la parte de abajo, hay un link a un formulario que nos va a permitir ponernos en contacto. Queremos contarte todo lo que está pasando en Vida Bogotá, en lo que tú puedes participar. Entonces, bienvenido si es la primera vez que tú estás viendo un video, una transmisión de Vida Bogotá. Hoy es el final de una serie. Es la quinta charla de una misma serie. Una serie es un tema grande que se divide en pequeños temas pues, para poder darla. Y te invitamos, si tú no has visto las anteriores, ahí donde tú estás viendo este video, están las 4 anteriores. Es una serie que se llama, como dice acá, Con los 5 sentidos. Y paso a explicar un poquito por qué se llama Con los 5 sentidos. Básicamente estamos relacionando 5 hábitos de la iglesia desde que Jesús comienza este movimiento que nosotros conocemos como iglesia, y que al mismo tiempo, como hemos repetido todo este tiempo, la iglesia al final somos cada uno de los seguidores de Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Y yo sé que ahí estoy utilizando unos términos un poco extraños, pero tú y yo somos la iglesia en la medida en que tú te has declarado seguidor de Jesús. Y venimos en esta serie en donde esos 5 hábitos los hemos relacionado con los 5 sentidos, especialmente para que nos podamos acordar. Pero saben también, cada uno de esos hábitos está relacionado con una palabra en griego que nos recuerda esa idea que hubo desde el principio en este movimiento que tú y yo hoy conocemos como iglesia. El primero tiene que ver con el olfato. El olfato tiene que ver con la idea de respira profundo. Así fue como le pusimos a la serie, el título de esa charla, respira profundo, y tiene que ver con la oración. Y respira profundo tenía que ver con eso, con relájate y saca un tiempo para orar. Y la palabra en griego para eso es liturgia. La segunda charla tenía que ver con el sentido del tacto y la llamamos abraza más, y tenía que ver con la comunidad, con esa necesidad y con eso tan importante que es reunirnos nosotros, reunirnos como congregación, congregarnos, y la importancia que tiene congregarnos. Y esa palabra en griego era koinonía. Y yo hoy les estoy mostrando las palabras en griego porque suena un poquito más sofisticado, ¿cierto? No, pero es para que entendamos que esto viene de todo este concepto bíblico de lo que la iglesia empezó a hacer desde el principio. La tercera era el oído, y la llamamos escucha el clamor. Y básicamente es reconocer que las personas cada vez más tienen una necesidad de que su Padre Celestial los abrace, y nosotros, tú y yo, somos los responsables de proclamar. Y esa era la palabra como clave de ese día, de proclamar. Y utilizamos esa palabra, yo sé que es más común decir comunicar, pero la idea de proclamar era poder encerrar toda esta idea de yo sé que soy responsable de que otros conozcan a Jesús. Y la palabra en griego para ese día era el querigma. La cuarta tenía que ver con el gusto, fue la semana pasada y tú la puedes ver ahí en el YouTube. Tenía que ver con come saludablemente. A la palabra de Dios, la Biblia, muchas veces la hemos relacionado con la idea de comida, con esto es lo que nos alimenta. Y la palabra en griego es la didache o didache, algunos lo pronuncian de una manera diferente, en términos de, al fin y al cabo, somos seguidores de Jesús, pero ser seguidores de Jesús, encontramos qué significa ser seguidores de Jesús a través de la palabra. Y por eso es tan importante que nosotros estemos continuamente comiendo saludablemente en términos de la palabra. Y hoy vamos a relacionarlo con el último sentido, que es la vista. El título es Mira con atención, porque está ahí muy relacionado. Y la palabra clave o el concepto clave que vamos a tratar hoy es el servicio, el servir. La palabra clave en ese sentido es diaconía. Y de hecho, en algunas iglesias muy tradicionales, a las personas voluntarias, a los que sirven en la iglesia, les dicen diáconos. De ahí viene. De pronto, si tú alguna vez lo has oído y te pareció como tan extraño esto de la diaconía, pero estamos en esta idea de ver con atención, de la vista. En mi caso, no sé si yo te he contado alguna vez, yo soy como bipolar de la visión.
porque a mí me operaron los ojos con una técnica que me encantó y es, con este ojo yo miro de lejos y con este ojo yo puedo ver de cerca, porque el cerebro ahí hace cosas especiales y utiliza un ojo para ver de lejos y otro para ver de cerca. El caso es que yo, ya que la presbicia entró hace rato, lo genial es que posiblemente, y eso espero, puedo llegar a de pronto no tener que usar gafas por el resto de mi vida, eso sea genial. El problema es cuando me ponen algo que no está ni muy cerca ni muy lejos. Tengo que mirar con atención, tengo que darme cuenta exactamente qué está pasando. Y para ustedes que tienen de pronto problemas de visión porque no ven bien de cerca o de lejos o de pronto otros, se dan cuenta la importancia de ver, obviamente, y cuando nos falta ese sentido de la vista, pues las personas se nos hacen increíbles lo que pueden hacer sin ver, pero cómo es importante que tú y yo en el sentido de iglesia, en el sentido de nuestra relación con Dios, estemos viendo con atención. Hoy, aquí en lo presencial hicimos una serie de cosas, simplemente los asientos no estaban organizados y de pronto no sonaban bien los micrófonos y ese tipo de cosas, o las diapositivas no salían a tiempo, cualquier tipo de cosas, solamente para ejemplificar un poco la importancia, aún que en la iglesia tú y yo estemos siendo parte de lo que está pasando, estemos listos a servir. Porque imagínate que hoy tú fueras un invitado que estuviera acá y llega y no hay nada listo, pues nosotros somos parte de cómo podemos crear un ambiente en donde tú puedes llegar a conocer a Dios. Y vamos a ver otros aspectos, porque no solamente tiene que ver con el hecho de hacer cosas. Servir está mucho más relacionado con nuestra fe de lo que normalmente creemos. A veces podemos pensar que es como algo que sobra, ¿sí? Como, bueno, yo soy creyente, yo soy seguidor de Jesús y yo soy buena persona, entonces voy a ayudar. Pero no, servir está muy relacionado con nuestra fe y esto es algo que nosotros pues vamos a ver hoy. Está tan relacionado que acá en Vida Bogotá tenemos como, los llamamos catalizadores de la fe, es decir, actividades o ambientes que ayudan a que nuestra fe crezca, la importancia de nuestra fe crezca. Y servir es uno de esos ambientes en donde estamos convencidos que nuestra fe crece. Yo estoy 100% convencido porque en mi caso ha sido así a través de la historia en donde yo he sido seguidor de Jesús. Entonces, servir va mucho más allá de lo que tú y yo podemos pensar. De hecho, y voy a empezar con algunos pasajes. Este pasaje que les voy a nombrar tiene que ver con esa idea de, ¿se acuerdan que yo les dije al principio que la iglesia se conoce como el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, por ende estamos interconectados. Y algo que obviamente nosotros podemos entender como si fuera cualquier equipo, cuando uno no ocupa su lugar, cuando uno del equipo no hace lo que tiene que hacer, todo el equipo sufre. Y en la Biblia el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, en una carta que le escribe a unos creyentes que vivían en la ciudad de Éfeso, les dice lo siguiente, y va a aparecer acá en la pantalla, dice: más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y acá viene lo que a nosotros nos interesa, pero era importante el contexto. Por su acción, la de Cristo, él es el que nos hace iglesia, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Cada uno hace algo que ayuda al otro, pero al fin, si no lo hace, también está dañando, está lastimando a todo el cuerpo. Y eso es muy fácil de entender con el cuerpo. O sea, les voy a dar un ejemplo de esos que uno a veces dice, pero creo que en términos del tamaño y del daño que produce es muy importante. ¿Alguna vez usted se le ha encarnado una uña del pie? Yo sé que eso suena hasta uy, pero ¿por qué usa ese ejemplo? Porque una uñita del pie así de grande que se le encarna a uno una cosita que uno ni ve, te deja sin poder caminar y todo el cuerpo sufre. Tú no puedes decir, no, la uña es la única que está sufriendo, pero el resto del cuerpo está bien. No, tú puedes no poderte mover porque una uñita
Y así sucesivamente con tantas cosas que nos pueden pasar y nos damos cuenta de la sensibilidad. Y creo que por eso Pablo utilizó este ejemplo porque así nos podemos dar cuenta que la propia iglesia, el cuerpo de Cristo, sufre de la misma manera cuando alguien decide que no va a ocupar el lugar que a cada uno le corresponde. Otro autor que encontramos en el Nuevo Testamento, Pedro, uno de los apóstoles, también muy famoso, en una carta que él escribe, y la conocemos como Primera de Pedro, dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de ¿quién? De los demás no solamente es dentro de la iglesia o de la institución o de la iglesia local, sino de los demás el don que haya recibido. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos un don, tenemos algo que se nos facilita para servir a otros. El don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Somos responsables de administrar lo que Dios nos ha dado a cada uno. Si tú no sabes cuál don tienes, sabes una forma de hacerlo, hay una cantidad de test y nosotros te podemos ayudar con eso. Pero ¿sabes cómo es la mejor forma de descubrirlo al final del todo? Es sirviendo, es ofreciéndote para alguna de las convocatorias de servicio que tenemos dentro y fuera de la iglesia, porque en Vida Bogotá tenemos toda esta idea de que podemos servir a otros desde la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un lugar y ese lugar no es, obviamente, yo sé que acá estoy siendo irónico y sarcástico, no es calentar la silla o ver una transmisión. Eso es parte de ser comunidad, pero tenemos un don y lo deberíamos poner a funcionar en nosotros. Hoy yo les quiero contar rápidamente 4 aspectos del servicio. Y si tú estás aquí por primera vez, tú de pronto puedes pensar, no, pero eso es para los seguidores. Sí, tiene que ver un poco para los seguidores, pero ¿sabes qué? Aún tú, si todavía no crees lo mismo que nosotros creemos, tú puedes servir aquí en Vida Bogotá. Hay una cantidad de posiciones que podemos ocupar y es parte de cómo tu propia fe puedes crecer. Si tú estás ahí en una duda de esto y de Dios, servir puede ser una forma en la que tu fe puede crecer. ¿Sabes por qué? Porque al servir vas a ver a Dios actuar en tu vida y en la vida de otras personas. No sé, voy a poner un ejemplo sencillo. Las personas que hacen sonido, pues gracias a las personas que hacen sonido, tú puedes oír la palabra de Dios. Y cuando una persona oye la palabra de Dios, en la propia Biblia dice que las cosas no volverán a ser igual. En algo tan sencillo, a veces totalmente detrás de bambalinas, tu servicio puede transformar la vida actual de una persona, pero entendemos que al ser trascendente no solamente es la vida actual, sino la eternidad de otra persona. Te vas a dar cuenta a través de esta charla, y si quieres mirar las otras charlas que están ahí en el canal de YouTube, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace un seguidor de Jesús? Acuérdate que lo más seguro es que cada uno de nosotros tengamos una cantidad de información equivocada acerca de la iglesia y de los seguidores de Jesús. Pues yo te invito a que tú a través de estas charlas entiendas desde el punto de vista bíblico qué es lo que hace un seguidor de Jesús. Al fin de todo esto, como podemos tener una idea equivocada de la iglesia, también podemos tener una idea equivocada del servicio. Pero ¿saben qué? Un sano crecimiento espiritual en términos de nuestra fe nos lleva sí o sí a ocupar nuestro sitio en términos del servicio. Y a través de los 4 aspectos que les voy a contar nos vamos a dar cuenta aún más de esto. Entonces, recuerda, el sentido que estamos hablando es la vista, ver. Y el título que le hemos puesto a la charla de hoy es mirar con atención. Porque acuérdense que, y todos hacemos esos símiles, tú puedes ver, pero a veces mirar es diferente a ver. Ver es algo automático, pero ver es fijar tu mirada, o es como les quiero como contar para que ustedes lo estén pensando hoy, es lo miren con atención, es más allá que simplemente utilizar el sentido de la vista, es ser intencionales en ver con atención. Estos 4 aspectos, y el primero tiene que ver exactamente con eso. El primer aspecto en términos del servicio es este: tú y yo debemos mirar más allá de las apariencias. ¿Sabes? Estamos en un mundo, y las redes sociales son el espejo perfecto para eso, en donde cada uno de nosotros mostramos
que todo va muy bien. En la mayoría de las redes sociales, yo sé, no siempre. Y la mayoría de nosotros tendemos a decirlo así. De hecho, es casi un saludo muy cotidiano de nosotros, como ¿cómo estás? Bien. Y uno puede estar pasando por una cantidad de cosas y uno dice bien. Es parte de lo que hacemos, pero ¿sabes qué? Tenemos que mirar con atención y responder con compasión. Y ahí entra el servicio. Y mira que no estoy hablando de mover sillas, de pronto tiene que ver con algo mucho más de acompañamiento, pero es lo mismo, es servir, es mirar con atención lo que otros están pasando. En Vida Bogotá, de hecho, tenemos una frase para eso, y es esta: ¿sabes? No sabíamos que tú venías, pero todo lo tenemos listo para ti. Eso es mostrar el amor a través del servicio. Eso es mirar con compasión, porque todos necesitamos de nuestro Padre Celestial, todos necesitamos un abrazo de nuestro Padre Celestial, y a través del servicio lo podemos dar. De hecho, de pronto si tú vienes, literalmente puedes recibir abrazos de personas, de pronto que ni conoces mucho, de pronto te puede parecer extraño, de pronto en este momento te puede parecer hasta raro que te estén abrazando, pero es parte de mirar con atención, de saber que todos necesitamos eso. ¿Y sabes por qué estoy seguro que esto es cierto? Jesús varias veces lo dijo. Un ejemplo, por ejemplo, Mateo 9:36, no está en la pantalla, dijo: el que él vio a las personas y tuvo compasión de las personas, porque estaban como ovejas desamparadas, con una necesidad de conocer a su Salvador. ¿Y se acuerdan que yo les he dicho que los hábitos se entrecruzan? Pues aquí el hábito del servir se entrecruza con el hábito de la proclamación. Servir tiene que ver con proclamar el amor de Dios en la vida de cada una de las personas. En ese sentido, ¿saben qué? No hay mejor método de proclamación, no hay mejor método de contar las noticias acerca de Jesús que a través de servir, y de servir con amor. Porque al final, ¿saben qué? Lo que tú y yo vemos va a pasar. Lo que no vemos, lo que está dentro, lo que tiene que ver con nuestro espíritu, es eterno. Tu servicio en términos de proclamación, tu servicio en términos de amor, va a cambiar la vida de una persona aquí en la tierra por los años que le quedan, pero va a cambiar la eternidad. Y de hecho, y lo vamos a ver un poco más adelante, pues también va a ser trascendente, porque no solamente es para esa persona, sino puede ser para su familia, para los que vienen detrás. ¿Qué tal mirar el servicio desde esta óptica? Segundo punto, segundo tip, segundo consejo, segunda idea acerca del servir. Servir no es un valor en sí mismo. Esto es importante. ¿Qué quiero decir con esto? En términos de servir no es tan importante qué estoy haciendo. Obviamente, algunas personas por sus conocimientos, por sus dones, les puede quedar más fácil hacer una cosa u otra. Pero no es tan importante el qué, sino el por qué. ¿Por qué estoy sirviendo? Y acá es donde yo les digo que el servicio tiene que ver mucho más con nuestra fe de lo que a veces creemos. Yo sirvo porque amo a Dios, y porque Dios ama a la gente, yo puedo amar a la gente. Lo importante, al fin y al cabo, es que amemos, no tanto en términos de qué estamos haciendo. Obviamente es a través del servicio, pero tenemos que recordar que en últimas el amor es el que valida el servicio, porque es más importante el por qué que el qué. Miren por ejemplo este pasaje, porque además podemos encontrar que de alguna manera somos recompensados. Dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Dios no es injusto, Dios no se va a olvidar del tiempo, la energía, el dinero que tú estás poniendo para el servicio de otros, con el propósito de que su fe siga creciendo. La primera recompensa es que estoy convencido que tu fe es la primera que va a crecer, pero además Dios lo va a recompensar. Esa puede ser parte de las recompensas. Al final, al ver este pasaje, y podríamos ver muchos otros,
Servir tiene que ver con identificarte con Dios mismo, porque Dios nos sirve a través del amor. ¿Qué más prueba de eso que es el mismo Jesús? El tercer aspecto, el tercer consejo, el Evangelio cambia nuestra forma de pensar y de entender. Servir al Evangelio, servir en la iglesia, servir a Dios, va a cambiar tus prioridades. Este pasaje de hecho se repite en las 4 biografías en 3 de las 4 biografías que nosotros tenemos de Jesús, que son los evangelios, o sea, son las biografías. Este pasaje lo estamos tomando de Lucas y dice, porque ¿quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? En el mundo de hoy diríamos pues el que está en la mesa, pues ese es el importante. Y acuérdense que la Biblia empieza a cambiar todo eso y estoy hablando que pone en orden nuestras prioridades. ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Y Jesús les dice, ¿no es ese? Y uno diría, sí. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve, dice el mismo Jesús. Yo he venido no para ser servido, sino para servir. Y sigue diciendo, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Cuando tus prioridades cambian, esta idea que hemos tratado algunas veces de ser ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos, el hecho de ser seguidores de Jesús, nos da una doble nacionalidad. En ese sentido somos ciudadanos del reino de los cielos en términos, si hay servicio, si entiendo ese cambio de prioridades de que yo ya no soy el primero porque estoy a la mesa, sino el que sirve es el primero, tu visión del reino, de a dónde perteneces, de por qué haces lo que haces, va a cambiar completamente y por ende tus prioridades van a cambiar. De hecho, la Biblia lo intenta hacer. Algunas veces he oído que la palabra de Dios pone todo patas arriba, porque dice que el primero es el último, que los pequeños son los grandes, que el que pierde es el que gana. Algún técnico de fútbol de acá lo trató de aplicar y no le fue tan bien, pero en el reino de los cielos sí funciona. Cambia nuestras prioridades. El reino de los cielos, el servir, por un lado nos enseña humildad, porque al fin y al cabo estamos haciendo lo que tenemos que hacer y eso permite que no se nos suba el humo. Pero por el otro lado, y puede ser la otra cara de la misma moneda, nos otorga grandeza, porque Jesús dice, ya no los llamo siervos, sino amigos. El servicio cambia tus prioridades, cambia tu forma de pensar acerca de quién eres tú, quiénes son los demás, quién es Dios y qué es el reino de Dios. Servir cambia también tus prioridades. Entonces, por eso, básicamente lo que estoy diciendo es, servir te va a ayudar mucho más a ti que la ayuda que tú mismo le puedas prestar a otros, pero eso se manifiesta a través del servicio, nos otorga grandeza. Es como entender que mi autoestima ya no está basada en lo que yo pienso de mí, sino está basado en algo que a veces llamamos la diosestima, en términos de que cuando yo sé que soy amado, puedo servir sin problemas a otros. Cuando sé quién soy, lo que hago o dejo de hacer por los demás es lo verdaderamente importante, porque mi identidad está basada en quién Dios piensa que yo soy. Y el último, si quieres servir, toma la iniciativa. Si quieres servir, toma la iniciativa. ¿Qué puedes hacer? Ahí donde estás, ¿qué puedes hacer? Y no solamente dentro de la iglesia, dentro de esta iglesia local que se llama Vida Bogotá. ¿Qué puedes hacer con las personas que están al lado? ¿Sabes? Esa va a ser una de la más poderosa forma de comunicar el amor de Dios a otros, es a través del servicio a otras personas. Toma la iniciativa, levanta la mano, no más en lo que les cuento que hicimos hoy en vivo de que las sillas no estaban listas. ¿Qué pasaría si tú ese día traes un invitado? ¿Cómo te sentirías? O ¿cómo te sentirías si tú vienes por primera vez a Vida Bogotá y todo está como desordenado? Entonces te van a decir, oye, Dios te ama, sí, pero ustedes no. Cosas de ese estilo. Toma la iniciativa. El primer beneficiado no es a quien sirves, el primer beneficiado eres tú mismo. Termino con estas frases y les pido acá que
Si se distrajeron un poquito durante este tiempo, sonó el celular, que sea, que vuelvan acá y me pongan atención un momentico. El servicio es la actitud más noble. Jesús mismo se decidió por ser servidor. El servicio es la tarea decisiva. Es una tarea decisiva porque colabora con el propósito de Dios que otros conozcan a Jesús. Acuérdense que es una de las herramientas más poderosas en términos de comunicar el mensaje de Jesús. El servicio es una misión trascendente porque tiene efectos eternos. Es una actividad formidable porque hace que el cuerpo crezca, que el cuerpo se fortalezca, que el cuerpo esté sano. Voy a terminar con esto, que es como el resumen de la serie, y te voy a hacer una pregunta en cada uno de los aspectos. El primer aspecto, el primer sentido, que es el olfato, que tiene que ver con esta idea de respira profundo, que tiene que ver con la oración. Lo que estamos ahí mirando es, o lo que te pregunto más bien es, ¿cuál es tu tiempo de oración en el día a día? ¿Tienes un horario? ¿Tienes un momento de oración? ¿Tienes un hábito alrededor de la oración? Si todavía es uno de los puntos difíciles para ti, yo te recomiendo que mires esa charla, la número 1, que se llama Respira Profundo. En el segundo hábito, que tiene que ver con el tacto, que tiene que ver con abraza más y que tiene que ver con la comunidad, yo te pregunto lo mismo un poco en términos de agenda. Las actividades, los ambientes de comunidad están en tu agenda como una cita muy importante a la que no puedes faltar, a la que no cualquier cosa se le va a atravesar. Yo alguna vez oí esto y puede ser un poquito como fuerte, pero te lo digo así, que estar presente en un ambiente en donde tu fe puede crecer, como pueden ser los grupos o los domingos, no se convierta como tirar una moneda al aire, entonces si sale sello voy y si sale cara no voy. No, ojo, ten cuidado, esto es un hábito que te fortalece. Acuérdate, y esto lo hemos dicho siempre, primero, los hábitos no son negociables. Segundo, tú eliges un hábito no necesariamente porque te guste. Los hábitos tienen que ver con algo que me sirve. Yo involucro un hábito en mi vida porque sé que me sirve. Entonces, ojo con esto. La tercera tiene que ver con el oído, con proclamar. Tenemos una visión de comunicar el mensaje de Jesús, y la pregunta acá es, ¿lo estás haciendo? Hace un par de semanas, cuando vimos esta charla, repartimos un papelito para escribir 2 nombres de personas por las que podemos estar orando, para ver si les podemos compartir el mensaje del evangelio, si las podemos invitar a alguna actividad en la iglesia. Les digo de una vez, la próxima serie es perfecta para que tú puedas invitar a esas personas por las cuales están orando, o a cualquier persona. Miren, es hora de volver, de congregarnos, de estar juntos, de proclamar el evangelio de la salvación. Así eso suene como unos términos muy extraños, de comunicar el mensaje de amor de Jesús. El cuarto tiene que ver con el gusto. Acuérdense que el gusto nosotros lo relacionamos con la palabra. ¿Te estás alimentando con la palabra? ¿Realmente lo estás haciendo? Los martes por la tarde tenemos un curso de corta duración del Evangelio de Juan. Es presencial en línea. Si necesitas más información a través del formulario, o si tienes mi contacto, el de Vida Bogotá, nos puedes escribir también. Pero no pierdas la oportunidad de estar comiendo saludablemente en términos de la palabra de Dios. Y este último que estamos hablando, que es la vista, toma la iniciativa y sirve. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te vas a involucrar? No lo dejes pasar más tiempo. Es hora de hacerlo, es hora de que tú puedas involucrar estos 5 hábitos, y que la idea de los 5 sentidos nos ayuda a recordar en cómo estamos en cada uno, y que esos hábitos se estén involucrando en tu vida. Y ¿sabes qué? El primer beneficiado claramente vas a ser tú. Hemos hablado en cada uno de estos hábitos de que se nos promete una recompensa en la medida en que nosotros involucremos los hábitos. Así como cuando hacemos ejercicio o estamos haciendo algo, no sé, para bajar de peso, hay una recompensa. Igual pasa con los hábitos. Yo les pido que me acompañes ahí unos 20 segundos. Vamos a terminar orando para que tú puedas dar el paso que necesitas en cada uno de estos hábitos. Puede ser en uno, puede ser en 2, puede ser en todos, pero que empieces a hacerlo, que aproveches. Yo sé que ya estamos en marzo,
pero al mismo tiempo apenas estamos en marzo. ¿Qué tal si este año entras en un grupo, te comprometes a estar acá, te comprometes a servir en cualquiera de las actividades que hay acá? ¿Y por qué estoy hablando tanto de las que hay en Vida Bogotá? Porque además acá hay gente que una forma en que los hábitos a veces funcionan es que uno tenga gente al lado que lo esté como animando, como haciéndole barra, como vamos, tú puedes. Cosas de ese estilo es lo que sucede en una comunidad y yo te aseguro que acá en Vida Bogotá así sucede. Vamos a terminar orando. Señor, gracias, gracias porque tú nos das en tu palabra esta cantidad de formas, conociéndonos que no nos quedan fáciles, que a veces hay cosas que se nos dificultan mucho, pero tú nos permites encontrar diferentes formas, diferentes maneras y aún nos muestras recompensas cuando nosotros podemos involucrar, en este caso, estos 5 hábitos que tus seguidores han estado fortaleciendo, han estado practicando a través de la historia. Señor, yo te pido que cada una de las personas que está viendo este mensaje pueda dar pasos hacia adelante en estos hábitos, los puedan involucrar en su vida, si de pronto están más débiles en uno que en el otro, que puedan dar pasos en esa área de su vida y que te puedan conocer a ti más, que su fe crezca y que, como hemos hablado tanto, de que seamos la iglesia que tú soñaste que fuéramos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.